El timbre sonó 3 veces, y desde adentro escuché pasos duros, apresurados, como si cada pisada viniera cargada de enojo antiguo. A mis 65 años ya había atravesado cosas que pensé que nadie debería soportar. La muerte repentina de mi esposo, la pobreza que casi nos partió en dos, la soledad de noches larguísimas sin una voz al otro lado. Y aún así, nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que iba a pasar en el instante en que aquella puerta de madera barnizada se abriera de golpe. Nuria apareció como una tormenta contenida, a punto de romperse. Tenía el rostro tenso, la mirada encendida, esa expresión de furia que te deja inmóvil por dentro. Y sus palabras me cayeron encima como piedras. Otra vez no. Ya te dije que el domingo es día de descanso. No puedes seguir apareciendo sin avisar como si esto fuera tu casa. Ni siquiera alcancé a abrir la boca. Había ido solo a devolver el suéter azul de Bruno, mi nieto de 5 años. El que se había quedado en mi departamento la semana anterior, cuando lo cuidé porque Nuria tenía una cita médica urgente. Eso era todo, un suéter. Un gesto simple, pero no hubo espacio para explicaciones. Ni para disculpas, ni para suavizar el momento, ni para nada. Solo vi cómo su cara se contraía cada vez más, como si hubiera guardado rabia durante años y, de pronto, ya no pudiera sostenerla. Vi sus manos empujando la puerta con una fuerza desproporcionada. Y vi al fondo a mi hijo Daniel, mi único hijo, el niño que crié sola durante 38 años. Quieto en el sofá, clavado en la televisión con una concentración fingida. Como si yo no existiera, como si no fuera su madre. Parada en la entrada, recibiendo una humillación que se escuchaba hasta en los huesos. El portazo retumbó en todo el vecindario. Fue un estruendo seco, brutal, como si hubiera sacudido el universo entero. El suéter azul, con dinosaurios estampados, se me resbaló de las manos temblorosas y cayó en el escalón de la entrada. Ahí quedó, como una prueba de tela de mi vergüenza pública, como evidencia tangible de que ni siquiera devolver la ropa, olvidada de mi nieto, era motivo suficiente para merecer cortesía básica. 2 vecinos, que regaban con paciencia sus jardines frontales, giraron la cabeza para mirar. Esa mezcla de curiosidad y lástima, la que se reserva para los ancianos cuando sufren a la vista de todos. Y ahí estaba yo, una mujer con su abrigo dominguero, el más presentable, frente a una puerta cerrada con violencia, con las lágrimas empezando a bajar por mis mejillas, marcadas por 65 años de vida. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. Caminé las 4 cuadras hasta mi departamento sin ver de verdad nada a mi alrededor. Las lágrimas me nublaban los ojos. Pero no era solo eso. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto borroso y pesado. Como si caminara dentro de una pesadilla que no me soltaba. Mis pies avanzaban por pura memoria. Un paso y otro sobre la acera conocida, mientras mi mente repetía aquellas palabras una y otra vez, con un veneno lento. Otra vez no. Como si mi presencia fuera una plaga. Como si yo fuera una molestia que había que erradicar a cualquier costo. ¿En qué momento exacto me convertí en la villana de la historia de mi propio hijo? Busqué desesperadamente un punto de quiebre, una escena precisa. La palabra equivocada, el gesto malinterpretado, algo que pudiera señalar y decir, ahí fue. Pero tal vez no hubo un instante único. Tal vez fue una caída lenta, tan silenciosa, tan gradual, que no la noté hasta que ya no había forma de detenerla. Cuando por fin llegué al 3er piso, subí las escaleras con las piernas flojas, como si no fueran mías. Entré, cerré y me senté en el mismo sillón gastado donde amamanté a Daniel hace 38 años. El mismo donde le leí 1000 cuentos antes de dormir. El mismo donde lo abracé después de cada pesadilla. Después de cada rodilla raspada. Después de cada miedo, las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas. Y esa tarde me miraban como testigos mudos de algo que dolía demasiado. Su primer día de escuela, él agarrando mi mano con una confianza absoluta. Inocente. Su graduación universitaria con honores. Él abrazándome fuerte y llamándome su heroína frente a todos. Su boda hace 5 años, con Nuria, yo sonriendo radiante. Sin saber que en esa sonrisa también había una sentencia. Una que aún no alcanzaba a entender. Me preparé un té de manzanilla. Se enfrió por completo sin que lo tocara. Las horas pasaron en una neblina densa, de dolor que no encontraba palabras. Revisé mentalmente los últimos 2 años, una y otra vez, buscando señales, avisos, pistas que debía haber visto. Las invitaciones a cenar canceladas con excusas cada vez más flojas. Las llamadas que se volvieron más cortas, más frías, más impersonales.
las visitas, que se fueron espaciando hasta convertirse en una obligación mensual con tensión en el aire, una tensión que se podía cortar. Nuria siempre tenía una razón perfectamente construida. Estamos muy ocupados, los niños tienen muchas actividades. Necesitamos tiempo de familia nuclear, tiempo de familia, del que yo, al parecer, ya no formaba parte. Había pasado de ser el centro gravitacional del universo de mi hijo a ser una intrusa incómoda, alguien que debía mantenerse a una distancia segura. Esa noche cayó sobre mi departamento, y no encendí las luces. Me quedé sentada en la oscuridad absoluta, sintiendo cómo el dolor agudo empezaba a transformarse en algo distinto, algo más frío, más duro, tal vez rabia, tal vez cansancio, tal vez ese agotamiento existencial de 38 años, de darlo todo, y recibir un portazo como pago final. El teléfono sonó el martes a las 2 de la tarde, exactas. Vi el nombre de Nuria iluminando la pantalla, y algo dentro de mí se endureció al instante. Como cemento fresco bajo el sol, dejé que sonara, una vez, 2, 3, 4. Al quinto timbre contesté. Amalia. Gracias a Dios que contestas, dijo ella. Su voz no era la del domingo, era otra, desesperada, casi suplicante. Necesito que vengas ya a casa. Es una emergencia con los niños. Emilia tiene fiebre altísima, como 40 grados. Y Bruno se cayó fuerte en el parque del barrio. Está sangrando mucho y creo que necesita puntos. Daniel está en una conferencia importantísima con clientes internacionales y no puede irse bajo ninguna circunstancia. Y yo no puedo con esto sola. Te necesito ahora. De fondo escuché el llanto de Emilia. Ese llanto agudo de un bebé realmente enfermo. El que cualquier madre, cualquier abuela, reconoce de inmediato. Y escuché a Bruno sollozando, entre jadeos, llamando. Abu. Abu, Abu. Sentí el pecho apretarse como si una mano enorme me estrujara el corazón. Cada instinto en mí gritaba que corriera, que olvidara el portazo, que pusiera a mis nietos primero, como siempre. Pero entonces vi, con una claridad insoportable, la cara de Nuria ese domingo. Sus palabras frías, la puerta cerrándose en mi rostro, los vecinos mirando, mi hijo sin levantarse del sofá, sin defenderme, sin siquiera mirarme. 38 años, como si no valieran nada. No, dije. La voz me salió extraña. Firme, definitiva, como si viniera de otra mujer. ¿Qué? ¿Amalia? No entiendes la gravedad. Esto es serio, lo entiendo perfectamente, respondí, con una calma que me asustó. El domingo dejaste claro, con un portazo que oyó todo el vecindario, que tu día de descanso es sagrado e inviolable. Bueno, Nuria, el martes es mi día de descanso también, y mi dignidad también es sagrada. Y colgué. El silencio que quedó fue tan total que casi dolía. Miré el teléfono en mi mano arrugada, como si fuera un objeto extraño, ajeno. Acababa de hacer algo impensable para una abuela. Acababa de negarle ayuda a mi nuera, cuando mis nietos lloraban al otro lado. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de abuela pone su orgullo herido por encima de niños que sufren? El teléfono volvió a sonar y sonó, 5 llamadas seguidas. No contesté. Llegaron 7 mensajes, uno detrás del otro. No los leí. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón del escritorio. Cerré con llave. Me preparé otro té. Este sí lo bebí, lento, sintiendo cada sorbo amargo en la garganta, y me senté junto a la ventana, mirando cómo el sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas, incendiados y púrpuras melancólicos. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo un vacío enorme, oscuro, donde antes había existido amor incondicional. Y una pregunta que me iba a perseguir durante semanas. ¿Hice lo correcto? ¿O crucé una línea de la que no se vuelve? Capítulo 2. Fantasmas del pasado. Tenía 27 años cuando la vida me arrancó a Guillermo sin aviso. Un aneurisma cerebral masivo. Se lo llevó en cuestión de horas. Sin segundas oportunidades, sin despedidas, sin nada. Recuerdo aquella mañana de marzo con una nitidez cruel. Él me besó la frente mientras yo preparaba el desayuno. Le revolvió el cabello a Daniel, que apenas tenía 2 años, y dijo, «Hasta la noche, mi amor». Sonrió con esa sonrisa torcida que me había enamorado, y salió hacia su trabajo de ingeniero civil, como cualquier día. Esas fueron sus últimas palabras, tan ordinarias, tan de rutina, tan inadecuadas para ser un final. Nunca volvió a cruzar esa puerta. En cambio, a las 4 de la tarde, tocaron 2 policías uniformados. Traían expresiones controladas, pero ya lo decían todo antes de hablar. Recuerdo pensar, de una manera absurda, que debía ofrecerles café, mientras me explicaban con términos médicos que Guillermo había colapsado en su oficina, que lo llevaron al hospital, que los médicos hicieron todo lo humanamente posible,
Todo lo humanamente posible nunca alcanza cuando el destino ya decidió. Los primeros meses de viudez fueron un infierno que solo entiende quien se queda solo demasiado joven. Lloraba cada noche después de acostar a Daniel, mordiéndome la mano hasta dejar marcas, para que mi hijo no escuchara cómo me desmoronaba. De día, tenía que ser madre y padre al mismo tiempo. 2 roles sobre un solo cuerpo: sonreír, jugar, leer cuentos con voces animadas, fingir que el mundo no se había vuelto gris, vacío, sin sentido. El seguro de vida de Guillermo fue generoso. Nos dio un margen para respirar, para no temer por la supervivencia inmediata. Pero ninguna suma puede llenar el hueco de un esposo amado, de un padre que ya no verá crecer a su hijo. Nunca lo verá graduarse, nunca lo verá casarse, nunca sostendrá a sus nietos. Trabajé desde casa como contadora independiente para estar siempre disponible para Daniel. Rechacé cenas con amigas. Rechacé oportunidades de rehacer una vida sentimental. Rechacé viajes que me insistían que me harían bien. Amalia, Guillermo no querría verte así. ¿Y cómo podía yo pensar en vivir de nuevo, cuando mi única razón de seguir respirando era ese niño que me necesitaba entero? Daniel se volvió mi universo, no por resignación, sino por elección consciente. Durante 36 años, cada decisión tuvo un solo propósito: que mi hijo tuviera la mejor vida posible, que la ausencia de su padre no se le volviera un déficit vergonzoso. Y lo logré. Dios es testigo de que lo logré. Daniel fue un niño brillante, cariñoso, lleno de alegría, a pesar de la ausencia permanente. Nos volvimos un equipo, nosotros contra el mundo. Mamá, me decía cada noche acurrucado junto a mí. Esas palabras eran mi combustible. Estudió arquitectura con matrícula de honor. Consiguió trabajo en una firma prestigiosa antes de graduarse. Mis amigas me decían que había hecho un trabajo excepcional, y yo sonreía no por vanidad, sino por alivio. Guillermo estaría orgulloso, donde estuviera. Conoció a Nuria en una conferencia profesional internacional. Él tenía 32. Ella era diseñadora de interiores, exitosa, 5 años menor, hermosa de una manera pulida, profesional, ambiciosa sin pedir disculpas, inteligente sin presumir, segura de sí misma de un modo que yo nunca fui. La primera vez que Daniel me la llevó a cenar a mi casa, sentí algo raro en el estómago. No supe nombrarlo entonces. No era celos, como ella me acusaría después. Era algo más sutil y más inquietante. La sensación de que ella veía a Daniel como un proyecto que podía perfeccionar, más que como un hombre al que amar con todo lo que trae. Sus ojos recorrieron mi departamento envejecido, mis muebles gastados, mi ropa anticuada, y a mí, como si midiera, como si comparara, como si encontrara defectos. Pero mi hijo estaba enamorado, de verdad. Sus ojos le brillaban cuando hablaba de ella, de la casa que comprarían, del barrio exclusivo, de los viajes que harían, de los hijos que tendrían. ¿Qué madre se interpone en la felicidad del único hijo que tiene? Me tragué mis reservas como píldoras amargas. Sonreí en la boda. Di un discurso emotivo, hablando de cómo Guillermo habría estado orgulloso de ver a su hijo, convertido en un hombre extraordinario, y de cómo daba la bienvenida a Nuria a nuestra pequeña familia. Nuria lloró durante mi discurso, lágrimas auténticas sobre su maquillaje perfecto, y yo pensé, tal vez me equivoqué con ella, tal vez solo necesitamos tiempo. Los primeros 2 años fueron tolerables. Nuria era correcta conmigo, educada en la superficie, pero nunca cálida. Siempre había una distancia calculada, como paredes invisibles bien levantadas. Cuando nació Bruno, mi primer nieto, sentí un amor tan grande que pensé, ahora sí, ahora encontraremos un punto de unión. Me ofrecía a ayudar. Yo sabía, había criado un hijo sola, conocía los trucos para los cólicos, para el sueño, para sobrevivir sin descanso. Pero cada vez que sugería algo, Nuria sonreía con los labios tensos y decía, «Gracias, Amalia, pero tenemos nuestro propio método. Hemos investigado mucho. Nuestro propio método. Una pared construida con palabras». 2 años después llegó Emilia, mi nieta, hermosa, con los ojos de su padre y la nariz perfecta de su madre. Y con ella el distanciamiento se aceleró. Las visitas pasaron de semanales a mensuales. Las llamadas se volvieron cortas, formales, frías, siempre con razones perfectas. Los niños están enfermos. Necesito descansar. Tenemos compromisos. Daniel está con un proyecto importantísimo. Intenté hablar con Daniel hace 1 año. Lo invité a almorzar, solo él y yo. Como antes, vino. Pero pasó la mitad del tiempo pegado al teléfono, respondiendo mensajes de Nuria. «Hijo, siento que te estoy perdiendo», le dije con el corazón en las manos. «Siento que ya no soy parte de tu vida». Él suspiró, con esa paciencia condescendiente que se usa con los mayores. «Mamá, no seas dramática.
Solo estamos ocupados. Nuria y yo necesitamos espacio como familia. Ya no eres el centro de mi vida. Eso es normal. Eso es lo que pasa cuando los hijos crecen. Sus palabras fueron precisas y filosas. Yo no quería ser el centro. Solo quería seguir siendo parte, pero me callé. ¿Qué podía decir sin sonar como la caricatura que ya tenían de mí? Lo que nunca le conté a Daniel, lo que no le conté a nadie durante 40 años, fue lo de Clara, mi hermana menor. 3 años más joven que yo. Todo lo que yo no era. Espontánea donde yo era cauta. Soñadora donde yo era práctica. Artista donde yo era contadora. Clara murió en 1985, 6 meses antes de que naciera Daniel. Un accidente horrible bajo lluvia torrencial. Después de nuestra peor discusión. Estaba embarazada de 5 meses, del hijo de un hombre casado que le prometió el mundo y le dio mentiras. Esa culpa la cargo como una piedra desde hace 40 años. Y ahora, Nuria había descubierto ese secreto. Lo supe porque Daniel mencionó el mes pasado algo vago sobre entender mejor mi pasado. Con una expresión rara, ella había buscado munición. Y la había encontrado. Capítulo 3. El martes que cambió todo. El teléfono quedó apagado 24 horas después de colgarle a Nuria. 24 horas interminables, en las que me senté en mi departamento, sintiéndome poderosa y monstruosa al mismo tiempo. Había cruzado una línea. Había puesto mis sentimientos heridos por encima de mis nietos. Pero cada vez que la culpa amenazaba con devorarme, recordaba el portazo, recordaba la suma de pequeñas humillaciones que, con los meses, se volvió una montaña. Recordaba ser tratada como alguien que se llama cuando conviene y se despide cuando estorba. Cuando encendí el teléfono el miércoles por la mañana, con manos temblorosas vi 17 llamadas perdidas, 12 de Nuria, 5 de Daniel. Mensajes que pasaban de suplicantes a furiosos. Los niños te necesitan. Emilia está en el hospital. ¿Dónde demonios estás? No puedo creer que seas tan egoísta. Esto confirma todo lo que pensaba de ti. Eres una persona horrible. Ese último era de Nuria. Lo leí 3 veces, sintiendo cada palabra como un clavo. No respondí. Me preparé un desayuno completo, algo que no hacía en semanas, y lo comí lento, como un acto pequeño de rebelión. Esa tarde, con lluvia, tocó mi vecina Teresa. Tiene 70 años, enviudó 2 veces, y habla con la calma de quien ya sobrevivió demasiado. Nos sentamos con café mientras la lluvia golpeaba las ventanas. «Te ves distinta», dijo, mirándome con ojos que no se pierden nada. «Más ligera y más triste». «¿Qué pasó?» Le conté todo, desde el portazo del domingo hasta el martes. Yo esperaba que me regañara, que dijera, una abuela no hace eso. Pero Teresa solo asintió, lenta. Mi hija no me habló durante 3 años, dijo por fin. Su segundo esposo me odiaba. Decía que yo era manipuladora, tóxica. Ella eligió creerle. Eligió la paz del matrimonio. Sobre su madre. ¿Y qué hiciste? Pregunté necesitando una ruta para un lugar que no conocía. Aprendí a vivir sin ella. Me construí una vida. Hice amigas. Tomé clases de cerámica. Viajé. Y cuando se divorció y volvió, yo ya no era la misma mujer que se moría por migajas de afecto. Tuvimos que conocernos de nuevo, con respeto. Esa noche, el jueves, Daniel apareció en mi puerta sin avisar. Se veía destruido. Ojeras profundas, ropa arrugada, un cansancio que no era solo falta de sueño. Lo dejé pasar sin decir palabra. «Emilia está bien», dijo al fin. «Fue una infección fuerte de oído». «Me alegro», respondí sincera. «Bruno solo necesitó 3 puntos en la rodilla». «Bien». El silencio se estiró. Daniel se frotaba las manos, nervioso. «Nuria está furiosa contigo», soltó. «Dice que esto prueba que siempre fuiste egoísta». «¿Y tú qué piensas, Daniel?» Él tragó saliva. «No sé qué pensar, pero necesito que esto se arregle. Mi familia se está desmoronando y tú eres parte del problema». Yo lo miré. «Quieta. ¿Yo soy parte del problema?» Y lo dije sin gritar, sin melodrama, como quien por fin nombra algo. «Tu esposa me cerró la puerta en la cara. Tú no dijiste nada, y yo empecé a construir una vida nueva». Capítulo 4. Renacer a los 65. Las clases de acuarela eran los martes y jueves por la tarde. Éramos 8 mujeres, 8 historias de pérdidas. La instructora, Daniela, tenía 58 y se había reinventado después de un divorcio devastador. «La pintura no miente», decía. «Si estás enojada, se nota en la pincelada». Mis primeras acuarelas fueron un desastre de colores oscuros. Daniela las observaba sin juicio. «Hay dolor ahí. Suéltalo». En el club de lectura conocí a Marina y a Lucía. Marina era viuda como yo, pero viajaba sola por el mundo con una mochila. Lucía nunca se casó ni tuvo hijos. «La sociedad te dice que una mujer sin esposo y sin hijos está incompleta», decía.
Pero yo soy la persona más completa que conozco. Los mensajes de Daniel seguían llegando. Mamá, esto es ridículo. Nuria dice que confirmas que siempre fuiste manipuladora. Los niños preguntan por ti, no respondí. Cada mensaje confirmaba algo que dolía. Mi hijo ya no me veía como una persona con sentimientos válidos, sino como un problema que había que arreglar. Un sábado, caminando por el parque, vi a Nuria con los niños. Me escondí detrás de un árbol. Y me odié por esa cobardía. Miré a mis nietos a distancia, sintiendo el amor y el dolor trenzados en el pecho. Deja de castigarte, dijo Lucía, apareciendo detrás de mí. Son mis nietos, susurré. Lo sé, pero ahora también te amas a ti misma, ¿verdad? Lucía se quedó a mi lado. ¿Sabes cuál era tu problema? Que construiste toda tu identidad alrededor de ser madre. 3 meses después del portazo, me anoté como voluntaria en el hospital, leyendo a pacientes ancianos. Una señora de 87 años, la señora Paredes, con Alzheimer, me confundía con su hija. Finalmente viniste, me decía aliviada. Pensé que me habías olvidado. Un martes, mientras leía, vi algo que me heló la sangre. Daniel entraba a emergencias, cargando a Bruno en brazos. Mi nieto lloraba desconsolado, con el brazo izquierdo en un ángulo imposible. Capítulo 5. La crisis. El instinto fue más fuerte que 3 meses de límites. Corrí hacia ellos. Bruno me vio primero. Abu, me duele mucho. Daniel me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Mamá. Se cayó del columpio. Creemos que se rompió el brazo. Nuria está con Emilia, que tiene fiebre otra vez. Y yo no supe qué hacer. Todo lo demás dejó de importar. Bruno se lanzó de los brazos de Daniel a los míos. Está bien, mi amor. Abu está aquí, le susurré. Las 4 horas siguientes fueron rayos X. Médicos, yeso, procedimientos. Me quedé con Bruno todo el tiempo. Daniel se sentó a mi lado temblando. Nunca me sentí tan inútil, confesó. Nuria siempre maneja estas crisis. Pero hoy, cuando Bruno se cayó, ella colapsó. Se sentó en el suelo, llorando, gritando que no podía más. Emilia lloraba. Bruno sangraba. Y Nuria no podía pensar. No podía funcionar. Tuve que traerlo solo. Estaba aterrorizado. Vi a mi hijo, no como el hombre que me había dejado sola en aquel sofá, sino como el niño asustado que una vez fue. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Bruno se quedó conmigo esa noche. Después de que Daniel se fue, lo acosté en mi cama, rodeándolo con almohadas. Yo me quedé en la sala, a oscuras. 1 hora después, Daniel volvió. Se veía devastado. Mamá, tengo que decirte algo. Algo que debí decirte hace meses. Su voz temblaba. Nuria tuvo un colapso nervioso hace 6 meses. Un quiebre total. Estuvo 3 días en observación psiquiátrica. Le diagnosticaron ansiedad severa, depresión mayor y trastorno de estrés postraumático. Sentí que el mundo se detenía. Trastorno de estrés postraumático. Su padre no solo la abandonó cuando tenía 12, continuó Daniel. Hubo años de abuso emocional antes. Él la hacía sentir que todo era culpa de ella. Y cuando se fue, su madre cayó en depresión y en lugar de culparlo a él, culpó a Nuria. Le dijo que si hubiera sido mejor hija, él se habría quedado. Las lágrimas le corrían por la cara. Durante 6 años su madre la criticó sin parar. La culpaba de todo. La hacía sentir defectuosa. Sentí cómo mi comprensión del mundo se reordenaba por dentro. ¿Y yo? Tú le recuerdas a su madre, dijo. No porque te parezcas, sino porque eres madre del esposo. Su terapeuta dice que Nuria proyecta sus miedos sobre las madres en ti. Escucha crítica donde hay preocupación. Ve control donde hay amor. Respiró hondo. Pero el portazo del domingo fue cruel. Lo sé, no lo excuso. Solo intento explicar de dónde viene. Tiene miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que yo la deje. Miedo de que tú me convenzas de que cometí un error. Yo nunca haría eso, murmuré. Lo sé, dijo. Pero ella no puede verlo. Daniel tragó saliva. Hay algo más. Contrató a un investigador privado hace 1 año para investigar tu pasado. Encontró a Clara. El nombre de mi hermana muerta se quedó suspendido en el aire, como un fantasma. ¿Por qué nunca me dijiste que tuve una tía? Se me cerró la garganta. Porque no pude salvarla. Bruno se despertó entonces, confundido, con dolor. Después de que Daniel se fue, me quedé despierta toda la noche, enfrentando una verdad incómoda. Nuria y yo no estábamos peleando solo entre nosotras. Estábamos peleando contra fantasmas. Capítulo 6. Secretos entejados. Clara nació cuando yo tenía 3 años. Crecimos siendo opuestas. Yo, la seria, ella, la soñadora. Nuestros padres nos comparaban todo el tiempo.
¿Por qué no puedes ser más práctica como Amalia?, le decían a ella. ¿Por qué no puedes relajarte como Clara?, me decían a mí. Nos amábamos con fiereza. Ella me enseñaba a bailar bajo la lluvia. Yo le enseñaba a balancear su chequera. El accidente que mató a nuestros padres ocurrió cuando yo tenía 23. Y Clara 20, un conductor ebrio, murieron al instante. De repente, yo era todo lo que Clara tenía. Su hermana mayor, su guardiana, su única familia. La responsabilidad me aplastaba. Entonces conoció a Esteban Rivas. 40 años, 18 más que ella. Arquitecto, casado, con 3 hijos. La persiguió cuando ella hizo una pasantía en su firma. Clara cayó rendida. Hablaba de él con los ojos brillantes. Entiende mi alma, decía. Su matrimonio está prácticamente terminado. Pronto me elegirá a mí. Yo veía la verdad. Y me dolía. Él era un mentiroso usando a mi hermana. Intenté advertirle. Clara, los hombres casados que prometen dejar a sus esposas casi nunca lo hacen. Tú no entiendes. Él es diferente. Cuando quedó embarazada, todo explotó. Esteban exigió que abortara. Clara se negó, convencida de que el bebé lo obligaría a dejar a su familia. Nuestras discusiones se volvieron más intensas. Él no va a dejar a su esposa por ti. Te está usando. Eres una amargada. Guillermo es aburrido. Tienes envidia porque yo encontré amor de verdad. La noche del accidente. Abril de 1985. Llovía como si el cielo se estuviera rompiendo. Esteban llamó a Clara diciendo que había dejado a su esposa, que la esperaba en su nuevo departamento. Clara, con 5 meses de embarazo, empezó a empacar. No vayas, le supliqué. Por favor. Algo no está bien. Ella me miró con una furia que todavía me quema al recordarla. Tú no puedes soportar verme feliz. Despierta, Clara. Ese hombre no te ama. Vas a arruinar tu vida. La bofetada llegó de la nada. Ojalá no fueras mi hermana. Te odio. Ojalá tú hubieras muerto en lugar de nuestros padres. Y salió corriendo bajo la lluvia. 3 horas después, la policía tocó mi puerta. Perdió el control en una curva. El auto se estrelló contra un árbol. Murió al instante. El bebé también. Esteban nunca había dejado a su esposa. Cuando fui a su casa al día siguiente, abrió la puerta a una mujer embarazada. Sin idea de la aventura. Guardé el secreto como veneno. A Guillermo solo le dije, mi hermana murió. Eliminé fotos, empaqué pertenencias. Borré su existencia, porque cada recuerdo me gritaba que no pude salvarla. 6 meses después nació Daniel. Lo sostuve con una determinación de hierro. Este niño viviría, no cometería los errores de Clara, porque yo lo protegería de todo. Y 40 años después, por fin lo entendía. Había cometido el error contrario. Donde fui crítica con Clara, fui sobreprotectora con Daniel. Y Nuria, con su trauma, me veía a través de sus heridas. Para ella yo era su madre, juzgadora, controladora, peligrosa. 2 mujeres perseguidas por fantasmas, mirándose sin verse de verdad. Bruno llamó desde la habitación. Fui a consolarlo, cantándole las mismas canciones que le canté a su padre, Abu. Mamá está enojada contigo. A veces los adultos tienen desacuerdos, amor. Pero tú la quieres, ¿verdad? Estamos aprendiendo a entendernos mejor. Volví a quedarme despierta, enfrentando lo mismo. Nuria y yo nos volvimos enemigas. No por lo que éramos, sino por lo que veíamos cuando nos mirábamos. Capítulo 7. El enfrentamiento. Daniel llegó a las 9 de la mañana siguiente. Trayendo a Nuria, sentí que el corazón se me detenía. Nuria se veía terrible, esa mirada hueca de quien lleva días llorando. Vine a buscar a Bruno, dijo sin entrar. Pasa. Nuria, necesitamos hablar. No creo que... Creo que es exactamente el momento. Al final entraron. Nos sentamos en mi sala. Nuria miraba sus manos. Daniel miraba entre nosotras. Yo esperé. Sé que contraté un investigador, dijo Nuria por fin. Sé que es horrible. ¿Por qué? Pruebas, susurró. Y las lágrimas empezaron a caer. Pruebas de que eras como mi madre. Controladora, tóxica, algo que justificara el miedo que siento cada vez que estás cerca. Pero yo nunca te he juzgado, Nuria. Lo sé, gritó quebrada. Lo sé. Mi terapeuta me lo dice. ¿Qué proyecto? Que tú no eres mi madre. Pero cada vez que ofreces ayuda, yo escucho crítica. Porque eso es lo que mi madre hacía. Se tapó la cara sollozando. Cuando encontré lo de Clara pensé, ahí está. Es controladora. Destruyó la vida de su hermana. Pero mi terapeuta me hizo leer los reportes completos. Clara tomó malas decisiones. Y tú trataste de salvarla. Como cualquier hermana, respiró como si le faltara aire. Y yo lo retorcí. Para confirmar mis miedos. Entonces contó todo. Su padre, haciéndola responsable de su infelicidad. Su madre, convirtiendo cada interacción en crítica. Cuando me casé con Daniel estaba aterrada.
aterrada de que tú vieras mis fracturas y le dijeras que cometió un error. Construí muros, y cada vez que intentabas acercarte, yo lo veía como un ataque. Daniel habló, con una voz cansada. Entonces yo fallé a ambas. Quise mantener la paz siendo neutral. Pero mi neutralidad te validaba, Nuria. Cada vez que no te corregía cuando eras cruel, confirmaba que tenías razón. Se giró hacia mí. Debí haberte defendido, mamá. Ese domingo, cuando te cerró la puerta, debí decir no. Debí decir, esa es mi madre y merece respeto. El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio de la humillación. Era un silencio que procesaba. Nuria, dije al fin, yo no soy tu madre. Y tú no eres Clara. Tragué saliva. Yo cargué 40 años de culpa, pero la verdad es que Clara tomó sus decisiones. Yo no la maté, y tú no hiciste que tu padre se fuera. Me incliné hacia adelante. Y lo que hice ese martes, colgar, no fue venganza. Fue decir por primera vez, merezco respeto. No puedo ser llamada solo cuando soy útil. Eso no es familia. Nuria asintió llorando. Lo sé, y lo siento. Lo siento todo. Se arrodilló frente a mí. ¿Podemos intentar empezar de nuevo? ¿Conocernos de verdad? Esta vez la miré y le tomé las manos. ¿Podemos intentarlo? Pero el perdón es un proceso, no un evento. Habrá días en que recordaré ese portazo. Necesito que seas paciente. Lo prometo, nos abrazamos. Daniel nos miró con un alivio profundo. Entonces apareció Bruno. «Mami, ¿por qué lloras?» Nuria se arrodilló a su altura. «Porque a veces los adultos lloran cuando están felices, amor. Abu y yo estamos arreglando cosas que estaban rotas». Bruno señaló su yeso. «¿Como mi brazo?» «Exactamente como tu brazo», le dije. «A veces las cosas se rompen, pero con tiempo pueden sanar». No fue un final de cuento de hadas. Fue apenas el comienzo incierto. De algo nuevo. Capítulo 8. El precio de la dignidad. Los 6 meses siguientes fueron como aprender un idioma nuevo. Nuria empezó a venir a mis clases de pintura los martes. Al principio era incómodo, casi insoportable. Pero Daniela nos puso a trabajar en un mural conjunto de 4 estaciones. «El arte no miente», repetía. «Pinten su verdad». Y de a poco, entre colores y discusiones sobre si el otoño debía ser naranja o dorado, empezamos a hablar de verdad. Nuria me contó su infancia, cumpleaños olvidados, logros ignorados, comentarios sobre su peso. Nunca fue suficiente, decía. No importaba cuán perfectas fueran mis calificaciones. Siempre había algo mal, y cuando papá se fue, confirmó que era mi culpa. Yo le conté lo de Clara con detalles que nunca había dicho en voz alta. Cómo la envidiaba en secreto. Cómo mis padres nos comparaban. Cómo su muerte validó mis peores miedos sobre soltar el control. Cuando intenté salvarla, no era solo altruismo, admití. También era ego. Si ella se destruía por impulsiva, significaba que mi forma era la correcta. Nuria dejó el pincel quieto. Por eso sobreprotegiste a Daniel. Exactamente. Si algo le pasaba, significaría que fallé otra vez. Crié a un hombre que no sabía poner límites. Porque yo fui su escudo siempre. Estábamos peleando contra fantasmas, dijo Nuria. Yo peleaba contra mi madre, pero usaba tu cara. Y tú peleabas contra la culpa, pero usabas mi necesidad de independencia. Nuestro mural fue tomando forma. Cada panel tenía algo de las dos. Mis trazos controlados mezclándose con los suyos, más libres. El resultado era algo que ninguna habría creado sola. Daniel también estaba en terapia. Y resultó que años de ser perfecto lo habían roto por dentro. Tuvo otro colapso 6 semanas después. En casa, frente a Nuria y los niños. Esa noche Nuria me llamó, asustada. «Amalia, necesito ayuda. Está roto». Fui de inmediato. Nos sentamos los 3 y hablamos durante horas. Mientras Daniel dormía. «¿Cómo lo hiciste?», me preguntó Nuria. «¿Cómo crías un hijo sola mientras procesas tu dolor?». La verdad me salió sin adornos. No lo procesé, lo enterré. Me volví una máquina maternal. Y ahora, 40 años después, por fin me permito sentir. ¿Te arrepientes de tus sacrificios? Me quedé pensando largo rato. Me arrepiento de sacrificarme tanto. Que olvidé quién era. Me arrepiento de hacer de eso mi único propósito. Porque cuando creció, me quedé vacía. No tengas mi vida, Nuria. Ama a tus hijos. Pero no te olvides de amarte a ti misma. Fue un punto de quiebre. El momento decisivo llegó en mi cumpleaños 66. Nuria organizó una cena sorpresa. Invitó a mi club de lectura. Teresa, Daniela, Marina, Lucía. Daniel estaba con Bruno y Emilia. Pero lo que me dejó sin palabras fue ver a una mujer mayor sentada sola. Tenía 75, una incomodidad profunda en el cuerpo. «Quiero presentarte a mi madre», dijo Nuria temblando. «Mamá, ella es Amalia». La madre de Nuria me miró con ojos defensivos, llenos del mismo miedo que vi tantas veces en su hija.
Nuria me ha contado sobre ustedes, dijo tensa, sobre cómo encontraron una forma de perdonarse. No fue fácil, respondí, honesta. Y todavía no lo es, agregó Nuria tomándome la mano, pero vale cada momento, porque aprendimos que la familia también es elección. Y yo elijo a Amalia. La madre de Nuria empezó a llorar. Nuria se sentó junto a ella y le tomó la mano. Y también te elijo a ti, mamá. Pero necesito que me veas, no como la razón por la que papá se fue, solo como Nuria, tu hija, imperfecta, pero intentando ser mejor. Fue un instante de sanación generacional. Ahí entendí que, al perdonarnos, Nuria y yo habíamos construido un puente hacia otras cosas rotas. Bruno se subió a mi regazo. Abu. Todavía eres la mejor Abu del mundo. Siempre, mi amor, pero dentro de mí, la respuesta era más compleja. Yo era una abuela que había aprendido que amar también es soltar, que poner límites no es crueldad, que el perdón no borra el dolor, pero abre espacio para nuevos capítulos. Esa noche, Nuria se quedó ayudándome a limpiar. Mientras lavábamos platos, me dijo, cuando escuché el clic del teléfono ese martes, pensé que había ganado, pensé que por fin te habías salido de nuestras vidas. Pero lo que hiciste fue obligarme a mirarme al espejo, y no me gustó lo que vi. Yo bajé la mirada al agua jabonosa. A mí tampoco me gustaba. Una madre cuyo amor asfixiaba, una mujer que había olvidado quién era. ¿Y quién eres ahora?, preguntó. Sonreí pensando en mis acuarelas, en mis amigas, en las tardes con Nuria donde hablamos sin girar alrededor de Daniel, en las noches solas que ya no se sentían como castigo. Todavía lo estoy descubriendo. A los 66, por fin estoy conociendo a Amalia. Y me está gustando esa mujer. Nos abrazamos en mi cocina. Un abrazo real, sin miedo. Dos mujeres que se habían enfrentado a fantasmas. Y eligieron volverse aliadas. El timbre de aquel domingo cerró una puerta. Pero mi respuesta, ese clic del teléfono, abrió otra. No fue venganza. Fue dignidad. Fue decir, merezco respeto. Y sostenerlo. El orgullo tiene un precio, pero la dignidad también. Y al mirar la vida que construí, las amistades, la creatividad, la relación honesta con Nuria, mi hijo aprendiendo a ser auténtico, supe que había pagado el precio correcto. Porque a veces el acto más amoroso es negarse a aceptar menos amor del que mereces. Es pararte en tu verdad y decir, esto es quien soy, esto es lo que necesito, y no voy a disculparme por existir. Toqué el timbre un domingo. Mi nuera me cerró la puerta. Pudo haber sido el final, pero se convirtió en el comienzo de algo más verdadero. Y cuando Nuria me invitó al domingo siguiente, sin drama, sin condiciones, sonreí y dije, me encantaría, pero solo si prometemos que, cuando necesitemos espacio, lo diremos con palabras amables. Ella asintió. Trato hecho, Amalia. Las mejores venganzas no son venganzas, son transformaciones, y la mía fue dejar de ser la madre necesitada y convertirme en la mujer que merecí, completa por mí misma, con mi propia vida, y feliz de compartirla con quienes me eligen por las razones correctas, con respeto mutuo, con amor ganado, con verdad. Incluso cuando duele, el precio de la dignidad puede ser alto, pero el precio de traicionarla es infinitamente más alto. ¿Y yo lo pagaría otra vez? Sin dudarlo, porque al final lo que les enseñé a mis nietos no fue que las abuelas deben estar disponibles siempre, sino que las mujeres, todas las mujeres, merecen ser tratadas con respeto. Esa lección valía cada lágrima del camino. Toco el timbre de la casa de mi hijo este domingo por la mañana y, por un segundo, mi cuerpo se tensa sin querer, como una memoria muscular del trauma. Han pasado 3 años desde aquel portazo, y algunas heridas dejan cicatrices que el tiempo suaviza, pero no borra del todo. Mi mano tiembla un poco cuando presiono el botón. La puerta se abre. Nuria está ahí, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada, manchas de pintura en una camiseta vieja, y una sonrisa genuina que ya no parece un esfuerzo. Amalia, llegas justo a tiempo, dice, abriéndose para dejarme pasar. Los niños están terminando de hacer tu tarjeta de cumpleaños. Advertencia, tiene muchísima escarcha. Y Bruno insistió en usar todos los colores del arco iris al mismo tiempo. Entro a una casa que huele a café recién hecho y a panqueques quemados. Emilia, ahora con 5 años, corre hacia mí con los brazos abiertos gritando ¡Abú!, con ese entusiasmo puro que solo los niños conocen. La levanto. Cuesta más ahora que tengo 68, pero me niego a admitirlo. Y la aprieto contra mi pecho. ¿Trajiste tus pinturas?, pregunta Emilia urgente. Mami dice que hoy vamos a pintar juntas el jardín. Están en mi bolso, le confirmo. Y su cara se ilumina. Bruno aparece desde la cocina, ahora con 8 años y sorprendentemente alto, sosteniendo una tarjeta que, efectivamente,
Tiene suficiente escarcha como para competir con un show de Las Vegas. Abu, mira, dice. Feliz cumpleaños a la mejor. Abu del universo conocido. Puse conocido, porque papá dice que hay que ser científicamente precisos. Me río. Y siento que las lágrimas amenazan. Pero esta vez son distintas. Son de alegría. Es perfecta, le digo. Es la tarjeta más científicamente precisa que recibí en mi vida. Daniel sale del estudio cerrando su laptop. Algo que jamás habría hecho 3 años atrás. Él también cambió. Más presente, más consciente, más capaz de poner límites sanos, con el trabajo y con las personas. La terapia lo transformó de maneras que todavía me sorprenden. Mamá, dice, abrazándome con ese abrazo completo que solía darme de niño, y que recuperamos con el tiempo. ¡Feliz cumpleaños! 68 años de ser extraordinaria. 68 años de equivocarme y aprender. Lo corrijo suave. Es algo que aprendí en estos 3 años. La precisión emocional. La importancia de no disfrazar la verdad, ni siquiera con halagos. Nuria vuelve con una bandeja. De café y unos panqueques, que parecen haber sido rescatados, de su primera quemadura. Intenté hacer tu receta, Amalia. No quedaron como los tuyos. Pero son comestibles, mayormente. Nos reímos juntas. Y en esa risa hay una facilidad que no llegó sola. Fue construida con 3 años de martes de pintura, conversaciones honestas y terapia familiar de vez en cuando. Nuria y yo nunca seremos mejores amigas. Somos demasiado distintas, demasiado complejas. Pero somos algo quizá más valioso, familia. Elegida conscientemente, día tras día, ¿sabes? Dice Nuria mientras nos sentamos a la mesa, con los niños distraídos con miel. Mi madre me llamó ayer. Levanto la mirada con interés real. La relación de Nuria con su madre fue su propio camino, paralelo al nuestro. Quiere venir a visitarnos el mes próximo. Dice que ha estado yendo a terapia, que quiere intentar conocerme de verdad. Nuria hace una pausa, buscando mis ojos. Le dije que sí, pero también le dije que necesita respetar límites, que esta vez será diferente. ¿Y cómo te sientes? Pregunto usando las mismas palabras que mi terapeuta. Sí, yo también empecé terapia hace 2 años. Nuria suspira, asustada, esperanzada, las dos cosas a la vez, y sonríe, con una vulnerabilidad que antes no mostraba. Pero tú me enseñaste algo, Amalia, que poner límites no es crueldad, que puedes amar y exigir respeto, que perdonar no es olvidar ni permitir que lo dañino se repita. Daniel toma la mano de Nuria. Y tú me lo enseñaste a mí también, mamá. Cuando colgaste ese teléfono pensé que eras egoísta. Hoy entiendo que fuiste valiente. Nos enseñaste que incluso las abuelas, incluso las madres, incluso las mujeres mayores, merecen dignidad. No fue fácil. Lo digo como quien confiesa algo sin orgullo. Hubo noches en que me odié, en que me pregunté si había sacrificado a mis nietos por orgullo. Pero no lo hiciste, dice Nuria firme. Sacrificaste una paz falsa, por la posibilidad de algo real. Y mira dónde estamos. Miro la mesa, Emilia con chocolate en la cara. Feliz, segura. Bruno revisando su tarjeta para que la escarcha no se caiga. Daniel y Nuria con las manos entrelazadas. Un matrimonio que sobrevivió su crisis más profunda. Y yo, Amalia, 68 años, por fin cómoda en mi propia piel. Esa mañana, antes de venir, pinté un panel nuevo para el mural de las estaciones. Daniela lo miró y dijo algo que se me quedó pegado. Por fin pintaste el invierno sin oscuridad. Pintaste invierno con esperanza. Tenía razón. En la pintura, la nieve caía sobre un jardín dormido. Pero asomaban brotes verdes bajo el blanco. Promesas de primavera. Prueba de que incluso en el frío más duro la vida persiste, se adapta y encuentra cómo florecer. ¿En qué piensas, Abu? Pregunta Bruno sacándome de mi silencio. Me tomo un segundo. Pienso que las mejores historias no son las que terminan felices con facilidad, sino las que terminan honestas. Y nuestra historia familiar, es honesta. Tiene cicatrices. Y tiene belleza. Tiene dolor. Y tiene sanación. Por eso es real. Nuria levanta su taza. Por las historias honestas. Por las historias honestas, repetimos todos. Incluso los niños, sin entender del todo. Y mientras chocamos tazas y vasos de jugo, mientras los niños ríen, mientras Nuria y yo cruzamos una mirada de entendimiento, mientras Daniel sonríe con una paz que antes no tenía, sé, con una certeza tranquila, que el precio de la dignidad fue alto. Pero lo que compró, respeto, autenticidad, una familia construida sobre verdad y no sobre obligación, valió cada lágrima, cada noche de duda, cada momento de insomnio. A veces, el mayor acto de amor es enseñarle a tu familia que tú también mereces amor, y que el amor sin respeto no es amor, es solo una jaula bonita, y yo, finalmente,
Soy libre. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y deja tu me gusta. No es solo un botón. Es una forma de decir, te escuché, te creo. No estás sola. Tu apoyo permite que más historias como esta lleguen a personas que hoy sienten que no tienen voz. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Dime qué te pareció esta historia y, sobre todo, dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerte. Cada comentario es un puente, una forma de acompañarnos, de recordarnos que nuestras experiencias importan, que no somos invisibles. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar sin juzgar. Gracias por darle espacio a la voz de una mujer de 66 años que, después de mucho tiempo, aprendió a no callar más.